Hola chicos, bueno, el micro tutorial de configuraciones y inicio temas básicos de Blender, ¿sí? Esta es la interfaz de Blender, yo en este momento tengo la versión 4.3.0, no pasa nada la versión que tengan, la que puedan correr está ok. Las configuraciones son más o menos las mismas en todas las versiones, sí, a lo sumo cambia un poquito la interfaz, pero el resto es todo igual, ¿sí? Por lo general, si estamos trabajando en lo que es 3D, vamos a ir acá al modo general, ¿sí? Donde yo tengo toda esta vista que están viendo, es la vista del 3D, ¿sí? Lo que se llama el viewport, donde yo voy a hacer mis operaciones con mis objetos, ¿sí? Tengo siempre tres objetos básicos: una cámara, una fuente de luz y un objeto, ¿sí? Es lo mínimo que tengo que tener para poder hacer un render. De este lado tengo lo que es... Esperen que vamos a hacer espacio. De este lado tengo lo que son mis colecciones, ¿sí? Las colecciones son como las carpetas, básicamente. Yo les recomiendo siempre trabajar con un sistema de colecciones bien ordenado. Todo lo que ustedes sean ordenados acá les va a facilitar un montón la vida para el proyecto, ¿sí? Estos proyectos se van complicando y se complican rápido. Entonces, por lo general yo siempre trabajo con una colección especial para las cámaras, una colección para las luces, una colección para los objetos del primer plano o del frente, o vamos a llamarlo, ya que estoy en inglés, vamos a llamarlo front, y background. A veces puede o no haber un middle ground, ¿sí? El frente son siempre mis personajes, las figuras, los objetos que tengo bien en primer plano. El middle ground suele ser lo que tengo a mitad de camino entre la cámara y el fondo a veces es lo que tengo muy atrás, ¿no? Tipo las montañas, los edificios de una ciudad. Por ejemplo, si mi escena fuera una casa, podría ser el primer plano, yo tendría el personaje y la mesa donde está sentado. En el middle ground puedo tener el fondo de ese cuarto y en el background voy a tener el fondo de la ciudad que se ve por a través de las ventanas, ¿no? Como para darles una idea. Pero siempre trabajo ordenado, entonces muevo mis cámaras para acá, mis luces para acá y este cubito lo vamos a mover al frente, ¿sí? Esta colección puedo no utilizarla o a veces yo la dejo para cosas tipo las referencias, cuando voy a meter imágenes, cuando voy a meter videos, otros objetos que puedan utilizar. A veces se utilizan objetos como referencia para ver medidas de alturas y ese tipo de cosas. Por este lado tenemos todo lo que es el panel de propiedades, ¿sí? Que tiene un montón de iconos distintos. Durante las clases vamos a ir viendo cada uno, ¿sí? Pero los dos más importantes para este micro tutorial es la escena, ¿sí? El segundo icono que tiene como una cámara. Estos son todas las configuraciones de la escena. Y el tercer icono, ¿sí? Ven, 1, 2, 3, que es el de output, que tiene las configuraciones del render, ¿sí? Ahora las vamos a describir, pero primero, antes de ver qué hacemos con esto, tenemos que ir a las configuraciones acá en Edit, Preferences, ¿sí? Y vamos con un par de temas importantes. Lo primero, si vamos a Sistema, ¿sí? Acá van a ver que Blender les pide un par de cosas. Esto por default creo que viene, los undo steps creo que vienen en 32. Yo esto se los recomiendo subirlo bastante, este numerito, ven, undo steps. Yo lo tengo en 128, más de 100, la verdad que casi nunca usás. Esto es la cantidad de veces que yo puedo hacer control Z, ¿sí? A veces 32, que creo que es el default, es muy cortito y van a ver que se usa bastante el control Z cuando quiero volver para atrás, porque aparte el control Z me permite ir entre selecciones de objetos, así que esto déjenlo bastante alto. Si tienen una compu que anda más o menos, no lo suban tanto como yo, por ahí pónganlo en 64, porque esto consume memoria RAM. Y por otro lado, tienen que revisar, primero que nada, este sector, ¿sí? Que les va a decir, acá por ahí no dice exactamente lo mismo. ¿Qué les puede pasar? Por ahí esto les viene así, les dice nada y no hay ninguna opción. Eso quiere decir que su compu no tiene ninguna placa de video compatible con este tipo de render, que es el render de Cycles,
Si no les deja poner nada, no ponen nada y punto, no se preocupen. Igual van a poder trabajar en Blender porque van a usar el otro motor de renderizado que es Eevee. Si tienen Cycles, les van a aparecer, si tienen, perdón, un motor de una placa de video Nvidia, van a poder usar Cycles y le van a aparecer estos tipos de denoising, ¿sí? El más recomendable y el último siempre es Optics, ¿sí? CUDA funciona bastante bien también, pero para lo que es Blender conviene el Optics, ¿sí? Y ven que acá me aparece mi placa de video. Yo tengo esta placa de video, Nvidia GeForce RTX 3090, y lo segundo que ven acá aparecer es mi CPU, ¿sí? La placa de video es la GPU, ¿sí? La Graphics Processing Unit, y el CPU es como el cerebro de su computadora, ¿sí? Que es el Central Processing Unit. No son lo mismo, hacen cosas distintas. Para renderizar, por lo general, si yo tengo una buena placa de video, conviene solo seleccionar la placa de video, ¿sí? Que es lo que yo tengo seleccionado en este caso. Si tengo una placa de video de gama media, por ahí me conviene seleccionar ambas cosas. Entonces Blender lo que va a hacer es, cuando esté renderizando mi escena, va a utilizar tanto la placa de video como el CPU, perdón. Esto depende, la realidad es que depende del hardware que yo tenga. A veces conviene y a veces no, así que probablemente van a tener que hacer la prueba y renderizar. Cuando estén renderizando algunas imágenes o alguna escena que ya tengan armada, les voy a mostrar cómo podemos ir probando esto y ver cuál es la mejor configuración para mi computadora en particular. Pero por lo general lo que les conviene es solo seleccionar la placa de video. Si tienen una placa de video que no es Nvidia, si tienen una máquina de Apple, por ejemplo, o si tienen Intel Graphics, o si tienen otra placa de video distinta, lo que acá les va a aparecer otro tipo de opciones, ¿sí? Lo importante es que siempre seleccionen su placa de video, ¿sí? Por último, en este panel, si bajan, ¿sí? Si van para abajo, van a ver que hay acá donde dice Video Sequencer, dice Memory Cache Limit, ¿sí? Este otro numerito también es importante. Si se fijan, volvemos del corte. Entonces, decía, acá tenemos el límite de memoria caché. ¿Qué quiere decir esto? Esta es la memoria que Blender va a tratar de chupar, básicamente de alocarse, cada vez que necesite usar espacio, ¿sí? Esto es la memoria RAM, básicamente. La memoria RAM disponible para Blender. ¿Cómo saber qué número viene acá? Creo que el default vienen como 4000 y pico, que son, esto está expresado en megas, ¿sí? Por eso ven este número así tan largo, pero son 32 gigas, básicamente. Si ustedes van al inicio y hacen clic derecho y van acá a Sistema, se les va a abrir otra pantallita de Windows donde acá van a poder ver cuál es la RAM de mi equipo. Ven que dice RAM instalada, yo tengo 64 GB de RAM, ¿sí? Para Blender lo que les conviene es, de este número van a dejar la mitad, siempre. O sea, no importa la RAM que tengan, si tengo 8 voy a poner 4, si tengo 16 voy a poner 8 y así. Porque esto va a permitir que Blender pueda chupar la mitad de su memoria RAM, pero que nunca les dé un error de falta de memoria, que a veces les puede pasar y eso hace que Blender crashee. Entonces lo vamos a dejar, yo lo tengo así en 32. Si quieren poner el número exacto y no saben cuántos megas son un giga, lo que hacen es, por ejemplo, yo tengo que hacer 32, entonces yo voy a poner 32 por 1024, que es la cantidad de megas que es un gigabyte. Doy Enter y ahí me pone el numerito. Si tienen 16 GB de RAM disponible, lo que van a poner acá es 8 por 1024. Y ahí tenemos 8 GB disponibles para Blender, ¿sí? Voy a volver a hacer así. Y finalmente yo lo tengo acá ya apretado, ¿sí? Que es la caché de disco. Esto si tengo muy poca memoria RAM, si tienen un equipo con 8 GB o 16. Si ya tienen más de 16, esto la verdad que no hace falta, pero yo lo dejo igual porque no viene mal y porque si estoy usando, si a veces cuando los proyectos son realmente muy pesados, conviene que tengas la caché en disco. Esto va a permitir que Blender pueda tener más caché, o sea que yo puedo levantar proyectos más pesados, pero la caché de disco es mucho más lenta que esta de la memoria RAM. Entonces siempre conviene tener más memoria RAM, pero hay un límite de hardware.
Si apretan la calle en disco, después tienen que seleccionar algún directorio, ¿sí? Cualquiera. Yo lo tengo en el disco D, que es uno de los discos que tengo con más espacio. Pueden ponerlo en cualquier lado. Y después acá en el límite de calle, este sí es en gigas, así que yo tengo acá 100 gigas disponibles para Blender. Es un montón, pero porque tengo ese espacio en disco. Eso es todo en cuanto a las configuraciones de memoria y de sistema. Después tenemos dos configuraciones más que les conviene ya tocar. Yo les recomiendo, si van a, vamos a ir primero a Animation, acá. Si van a Animation, Blender por default siempre trae la animación tipo Bezier, ¿sí? Esto yo se los recomiendo dejar en lineal, ¿sí? Para todos los movimientos de cámara y las cosas que vamos a estar haciendo, conviene que esté en lineal y de última después ponemos el Bezier. Y finalmente, si van a la parte de add-ons, esta parte dependiendo la versión de Blender que tengan puede haber cambiado bastante. Pero les recomiendo tener un par de add-ons que si las buscan acá, si yo voy al buscador acá, puedo buscar varias add-ons que ya vienen con Blender, pero hay que activar. Una que les recomiendo es esta que se llama Tree Lightning, que la vamos a usar cuando usemos cuando veamos la clase de iluminación. Otra que es muy importante es Node Wrangler, ¿sí? Que es esta, Node Wrangler. Yo ya la tengo activada, muy importante también si la quieren activar. Y otra que está buena tener activada es esta que se llama Extra Objects y Extra Mesh Objects. Prendan las dos, esto te da objetos extra para primitivas, o sea, más objetos para poder trabajar en Blender. Y como último, tal vez por ahí les conviene tener esta que se llama Tools, esta Loop Tools y esta Curve Tools. Son más herramientas que me permiten hacer operaciones que a veces deberían venir por default y no vienen. Por último, o no, esas como las más básicas y más importantes que vamos a utilizar durante la cursada. Después vamos a ver cuando veamos Rigging, Cloud Rig, pero no hace falta que lo activen ahora porque es más pesado y no tiene sentido. Eso es todo en cuanto a configuraciones iniciales. Voy a aprovechar y ya que estamos les voy a hablar un segundito de configuraciones de cámara, vistas de cámara y la línea de tiempo, ¿sí? Tenemos por un lado, decíamos, el visor 3D, ¿sí? Que si yo puedo... Vamos a aprender esto. Bueno, no está funcionando. Nunca funciona bien esta add-on. Esta add-on no hace falta que la activen ustedes. Es para tratar de que puedan ver lo que estoy haciendo, pero nunca anda bien. Ahí está. Aunque sea muy chiquito. Ahí va. Entonces, ahora acá pueden ver mi mouse y pueden ver las teclas que yo aprieto, ¿sí? Con N hablo este panel de propiedades, ¿sí? Que por lo general ustedes lo van a tener así en ítem, ¿sí? Que me muestra este panel, me muestra las transformaciones y propiedades del objeto que yo tenga seleccionado. En este caso, como tengo el cubo, me muestra las dimensiones del cubo, me muestra su ubicación y su rotación. Yo puedo puedo mover un objeto seleccionándolo y después apretando la tecla G. Puedo rotarlo con la tecla R. Y puedo escalarlo con la tecla S. Esas son las tres operaciones básicas de modelado que van a usar 1 y 1.000.000 de veces, ¿sí? O sea, básicamente el modelado son cientos de miles de veces hacer esas tres operaciones. Obviamente hay operaciones más complejas, ya las vamos a ver cuando veamos modelado, pero con eso yo puedo empezar a mover objetos, escalarlos y ubicarlos en mi escena, ¿sí? Todas las transformaciones permiten moverse en los tres ejes. Entonces, si yo aprieto G, por ejemplo, para mover mi cubo, si aprieto la tecla X, puedo restringir el movimiento sobre el eje X. Si aprieto Y, restringo sobre el eje Y. Si aprieto Z, restringo sobre el eje Z. O si aprieto Shift y un eje, por ejemplo Shift Z, restringo sobre los otros dos ejes, o sea, sobre los contrarios. Si aprieto Shift X, restringo sobre el eje Y y el Z.
Y si aprieto Shift Y, restringo sobre el eje X y el Z. ¿Sí? Lo mismo con la rotación. Yo puedo rotar sobre un solo eje, sobre uno o sobre varios. ¿Sí? Por ejemplo, lo mismo con la escala. Yo puedo escalar en varios ejes, en uno solo, ¿sí? O en más de uno, ¿sí? Y para cancelar, yo siempre estoy apretando Escape para cancelar la operación. Hasta que yo no hago clic, la operación no queda fija, ¿sí? Eso como movimientos súper básicos de Blender. Por último, abajo tengo la línea de tiempo, que la vamos a ver un poco más en detenimiento cuando veamos animación, pero para que vayan viendo y tengan en consideración, siempre vamos a trabajar con un frame inicial, ven acá en el Start, y un frame final. ¿Cuántos frames debe tener mi animación? Eso, si vamos a... ¿Se acuerdan el panel de propiedades del render? Van a ver que mi frame rate por default siempre viene en 24. Yo les recomiendo dejar 24. Esto es la cantidad de fotogramas por segundo que va a tener mi animación. Por lo general trabajamos en 24 o podemos trabajar también en 12, ¿sí? Pero en 24 va a andar bien para lo que vamos a hacer acá. Acá voy a tener la resolución de mi cámara. Ven, si yo voy a la vista de cámara apretando 0, puedo ver lo que está viendo la cámara y es esta resolución, ¿sí? Es la resolución recomendada para trabajar, pero también si quieren pueden trabajar al revés, en vertical, si quieren hacer una obra para TikTok o para Instagram o para redes sociales, ¿sí? O también en formato 1080 x 1350, que es el formato del feed de Instagram, no de los reels, sino del feed, que es como un poco más restringido, es apenas menos largo, ¿no? O menos alto. Yo voy a trabajar así para el proyecto que voy a estar haciendo en vivo con ustedes. Y acá tienen que seleccionar la cantidad de frames que va a tener su animación. ¿Sí? Como esta animación debe tener al menos 1 minuto, yo acá ya puedo darle 1 minuto. Y eso serían 24 frames por 60 segundos. O sea que mi animación va a tener en total 1440 frames. ¿Sí? Después acá tengo los formatos de salida. Eso lo vamos a ver cuando veamos renderizado. Por ahora no se preocupen. Pero esto ya hay que configurarlo porque yo siempre voy a trabajar desde la vista de la cámara principalmente, porque voy a trabajar y voy a modelar solo lo que ve la cámara. Después acá en render, ¿sí? Para cerrar este video, que ya lo hice más largo de lo que quería. Para cerrar voy a explicar rápidamente qué son estos dos, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando configuramos antes los... Esperen que vamos a poner la vista... otro atajo importante. Con Z yo puedo cambiar de vista. Blender tiene 4 vistas. La vista sólida, que es la que viene por default. La vista de Material Preview, que me muestra un preview de los materiales, que le voy a dar un color solo para que se note que el cubo tiene un material aplicado, ¿sí? La vista de renderizado, que es ese mismo material pero con las luces de mi escena aplicadas. Entonces si yo me acerco a esta lucecita, van a ver cómo la luz interactúa con mi objeto, ¿sí? En cambio en la vista de Material Preview eso no se ve, ¿sí? Ven que veo el material plano. Y por último tengo la vista Wireframe, que me hace me hace transparentes a todos los objetos de la escena. Esto me permite modelar y trabajar y ver a través de los objetos. Entonces, volviendo rápido al renderizado, Blender tiene 2 motores de renderizado, ¿sí? Yo les recomiendo trabajar todo el tiempo en Eevee, que es el motor que es más rápido, es el motor de renderizado en tiempo real. Pero también tengo Cycles porque hay algunas cosas que Eevee no puede hacer. Hay algunas deformaciones sobre superficies, trabajo de partículas y cosas más avanzadas que solo se pueden hacer en Cycles, que es el motor de renderizado de Ray Tracing, que tiene más realismo, tiene más fotorrealismo, pero es más lento. Y siempre tengo que trabajarlo con GPU Commute. Súper importante, no importa el motor de renderizado que estén usando, bájenle estos dos numeritos. ¿Ven? Yo lo voy a dejar en Eevee. Ven que dice Samples 16 y Samples de Render 64. Vamos a bajarlo bastante
¿sí? Al menos a 8 y a 32. Estos son la cantidad de sampleos para poder renderizar. Ya lo voy a explicar más adelante, no se preocupen. Pero siempre trabajen con estos dos numeritos bajos porque va a hacer que Blender ande más rápido. Principalmente este número mientras estamos trabajando. Con eso me despido con las configuraciones iniciales de Blender. Nos vemos en la clase.